todos a Empresarios Somos, este espacio para tener diálogos entre empresarios y platicar de los problemas que todos los empresarios padecemos. El día de hoy, pues estamos de manteles largos, aunque no hay mantel, porque tenemos al gran maestro Ramón Ponce Domínguez. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo estás? Muy bien, René, muchas gracias. ¿Listo, Pancho? Gracias por la invitación, sí, claro. Excelente. Tratemos de compartir con nuestra audiencia, maestro, algunos conceptos que nos permitan ir ubicando pues una serie de lecciones importantes que se viven dentro del empresariado. Empecemos por aquí. ¿Familia empresaria o empresa familiar? Sí. ¿Qué es una familia empresaria, Ramón? Bueno, pues todo inicia al revés, ¿no? O sea, primero es empresa familiar. Empresa familiar le llamamos a aquella persona que inicia su negocio, invita a sus hijos y empiezan a trabajar y hace el negocio, ¿no? Y ya después sus hijos se van a otro lado y todo, y el señor ya está mayor, deja el negocio y se acaba todo, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros empresa familiar. Últimamente lo que se está buscando es lograr hacer una familia empresaria, y lo que buscamos es que el empresario de alguna manera haga crecer a esa empresa con sus hijos, y a su vez que haga crecer la empresa con sus hijos, que sus hijos aprendan a ser empresarios, y ahora sí, que cada uno se vaya a hacer su propia empresa. Bien. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, familia empresaria es lo común empresa familiar es lo común que conocemos, pero lo que queremos hacer ahora es precisamente una familia empresaria, que todos los hijos sean empresarios. Entonces, una empresa familiar es el origen. Es el origen. Y la familia empresaria es el estado maduro de este ejercicio de una familia empresaria. Imagínate ahorita las familias normalmente que tienen 4 hijos. Pues si esos 4 hijos se hacen empresarios, pues ya tendríamos 4 empresas de diferentes giros, pero bien padre, ¿no? Y a lo mejor la principal bien fundada, bien institucionalizada, que es lo que queremos, ¿no? Okay. Y que perdure, sobre todo, que perdure la empresa, ¿no? De eso se trata. Ramón, existe este mito de que es fácil ser empresario, con tu muy vasta experiencia y de manera muy sencilla. ¿Es fácil ser empresario, Ramón? Completamente no es cierto. Ser empresario, la verdad, es una gran responsabilidad, muy grande responsabilidad que tenemos nosotros como empresarios, por lo que estamos creando, por lo que estamos haciendo, por lo que depende, la economía depende de las empresas, pues. O sea, los únicos que producen riqueza son los empresarios, y el gobierno pues debería facilitar a los empresarios que hagamos riqueza. Entonces, pues no es nada fácil, al contrario. Puedo decir una mala palabra, pues puedo decir, hay algunos amigos que decíamos, ser empresario es una chinga. Ok, pero hay mucha sabiduría en eso, maestro Ramón. Y fíjate, quiero vincular esta idea que es falsa y completamente de acuerdo, es todo un gran reto, ser empresario, con otra realidad, porque el empresario también tiene una familia. Por un lado tiene el gran desafío de hacer la empresa, y por otro lado tiene el gran desafío de mantener armonía en su familia. ¿Es fácil eso, Ramón? Pues es precisamente la dificultad. Que imagínate, si inicias tu negocio y luego estás iniciando tu familia, pues aquí le vas a dedicar más tiempo, ¿no? Más ahorita que pues las escuelas le dedican mucho tiempo al deporte, a los niños, que hay que llevarlos, traerlos y todo lo que tú quieras. Entonces el empresario dice, bueno, ¿para dónde me hago, no? Si atiendo mi negocio o atiendo a mi familia. Es muy difícil, pero todavía por eso te digo que es más difícil ser empresario, porque tienes que atender las dos cosas. ¿Y qué vale más? Pues vale más la familia. Y entonces, pero resulta que necesito la empresa pues para que la familia viva bien, y además necesito crear un patrimonio. Entonces estoy trabajando para crear un patrimonio para que mi familia viva bien. Entonces tiene que haber una armonía en esos tres entes importantísimos. Patrimonio, familia y empresa. Patrimonio, familia y empresa. En estas 3 partes tan importantes que mencionas, Ramón, ¿el empresario normalmente sabe equilibrar eso
¿O en estas tres partes normalmente pues uno comete errores y se crea dificultades? ¿Cómo lo has vivido tú? Mira, yo creo que últimamente hemos estado cometiendo menos errores en ese aspecto. Y como que hemos sabido llevar, o los jóvenes, los nuevos empresarios, están sabiendo llevar el equilibrio entre las tres partes, ¿no? Antes creo que nosotros como empresarios, vamos a decir de los 80 para acá, ha sido diferente, pero antes nosotros nos entregamos a la empresa, ¿sí? Dejamos a la familia, dejamos a los hijos y a la esposa solos, y la esposa pues se dedicaba a los hijos, ¿no? Y ahora las esposas también trabajan, entonces ya por eso ha cambiado la cosa. Pero antes nosotros nos dedicamos precisamente a la empresa, y hasta cierto punto pues descuidamos un poco a la familia, ¿no? Sí creo que ha habido mucho ese detalle, y creo que ahora pudiera estar mejor, porque pues los empresarios queremos preparar más bien para que otros nos ayuden a llevar la empresa, no nada más nosotros. Antes nosotros éramos empresa solar, o sea, el empresario hacía todo, compras, ventas, andabas en todos los negocios, siempre querías estar dominando la situación. Entonces como que hemos aprendido los nuevos empresarios a saber delegar y crearle a otra persona que te ayude, para ahora sí dedicarle un poquito más tiempo a los hijos. ¿Sí? Pedir ayuda, Ramón, qué palabra tan importante, porque la carga es muy pesada y tratar de llevarla solo es algo terrible. Todo empresario, a final de cuentas, tiene este reto de pedir ayuda. En tu experiencia, ¿es fácil pedir ayuda? Ahora como que sí, fíjate que sí se está abriendo mucho. Antes nosotros éramos empresarios así muy, yo las puedo, yo hago todo y porque no necesito pedir ayuda. Pero últimamente nos hemos dado cuenta que los empresarios cada vez más buscan a la gente, a los técnicos, a las personas especialistas en personal, en finanzas, en legales. Antes pues allá de vez en cuando veías un abogado y todo, ahora los ves más seguido para asesorarte. Ahora el trabajo del asesor es más fácil porque la gente está más abierta, sí te sabe escuchar y sí sabe hacerlo, ¿no? Y creo que han encontrado el hueco que nosotros tuvimos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces antes creíamos que la podíamos todas, y a lo mejor sí era más fácil, ¿no? Pero ahora pues como ha venido la gente estudiando un poco más, pues y hemos aprendido de otros empresarios, pues ha sido mejor, ¿no? Aprender de otros empresarios. Fíjate, Ramón, pedir ayuda, una manera de pedir ayuda es solicitar consejo. Qué palabra tan hermosa. Pedir consejo a alguien más que tiene experiencia. En tu opinión, ¿qué tanto ayuda a un empresario, no nada más de antes, sino especialmente hoy, saber pedir consejo y nutrirse de la experiencia de otras personas? René, fíjate que eso es un punto importantísimo, y para todos, ¿no? Imagínate un colaborador tuyo que trabaja con su patrón, tiene broncas con sus demás compañeros y con su propio patrón. Va a su casa y le dice a su esposa: fíjate que tuve problemas con mi patrón, este desgraciado, y ella dice: salte, tíralo de esa cochina empresa, que no sé cuánto, ¿no? Pues fue a buscar consejo con alguien que no conoce, no sabe, y obviamente defiende a su marido, pues, ¿no? En este caso, igual nosotros como empresarios, vamos y le platicamos a la esposa, o vamos y le platicamos a otro amigo que trabaja en una empresa, o otro, ¿sí? Y pues que nos va a aconsejar. Importante. O sea, no nos va a aconsejar. Lo fregón es reunirnos entre empresarios, plantearnos las cuestiones, los problemas entre nosotros mismos, y alguien te empieza a decir: oye, ¿por qué no vas con fulano? Mira, él te puede ayudar en esto, a mí me ayudó así. Y oye, ¿por qué no haces esto? Y yo hice así. ¿Y por qué no haces aquello? Y ya sabes esto y otro. Empiezas a platicar de tus problemas, que casi son similares, y bueno, eso viene saliendo muy bueno, pues, ¿no? Fíjate, Ramón, existe esta idea de que el empresario es egoísta y demasiado celoso para dar consejos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿El empresariado realmente está abierto a poder apoyar a otros compañeros empresarios?
creo que eso se acabó, ¿sí? Creo que se acabó eso. Antes creo que sí éramos muy celosos, éramos, no, pues lo mío es mío y tú arréglatelas tú. Pero con todo lo que hemos vivido, pues con las experiencias que tenemos con otros empresarios, hemos visto que eso ya se derrumbó, esa barrera que había. Ahora sí nos podemos decir, oye, a mí me ayudó fulano, ¿por qué no vas con sultano? Yo hice esto y hice aquello. Claro, necesitas un grupo, un lugar en donde poder platicar con los empresarios, entonces se enriquecen mutuamente, ¿no? Yo resolví mi problema así, yo lo hice así, y sí hay comunicación. Ahora, antes yo recuerdo que éramos muy egoístas, éramos más come solos, y pues no era muy fácil que soltáramos. No era una buena fórmula para crecer. No. Teníamos nuestra soberbia, ¿no? Nuestra soberbia. Fíjate, Ramón, quiero vincular esa gran palabra de sabiduría, soberbia, que es un reto en la vida. Hay veces que vemos que pedir consejo en la empresa nos ayuda a crecer. Y en la familia, Ramón, ¿aplica también esto de pedir consejo para crecer a la familia? Absolutamente que sí, pero tendrás que hacerlo muy desde el principio, enseñarle a tus hijos, enseñarle a tu esposa, abrirte con ella. Antes las esposas no sabían qué ganabas o si perdías, y cómo te fue bien, llegas a tu casa, ¿cómo te fue bien? Pero no le sueltas la problemática verdadera que traes, a menos que traigas un coraje, ¿no? ¡Ay, caramba! Es que este desgraciado y ay, en lugar de platicar bien, fíjate, el negocio está estructurado así, lo estamos haciendo así, queremos crecer de esta manera, vamos logrando esto, vamos contratando esto, platicar un poquito con la familia y con los hijos, yo pienso que sí es muy conveniente. Vamos cambiando la cultura. Acuérdate, sobre todo aquí en el Hermosillo o en Sonora, pues la cultura empresarial apenas nos está llegando, ¿no? Si hablamos de empresarios de Monterrey, de Chihuahua, de Sinaloa, pues nos llevan mucha delantera, ellos ya llevan adelanto en esto. Yo he convivido mucho con ellos en distintos estados, y no se diga México, pues, ¿no? O Monterrey, tienen una cultura empresarial muy interesante, en donde sí combinan con su esposa, sí platican y van preparando a los hijos para, no tal vez para que se queden con el negocio, sino para que sean empresarios ellos también, ¿no? Ramón, una gran pregunta que nos hacen con mucha frecuencia aquí en el despacho. ¿Todos los hijos de empresarios se convierten en empresarios? No necesariamente, ¿no? Tienen la raíz, tienen la semilla, pero no necesariamente se tiene que convertir. Ojalá que fuera así, ¿no? Ojalá que se fuera así, pero creo que no, y nosotros a veces los queremos empujar. Y ya es tu empresa, pues si el otro no quiere, pues no. Por decirte algo, a alguien que le gusta la pintura, que le gusta el arte, pues que lo haga solo, pues. Pero nosotros no, pues el arte véndelo y haz tu tiendita de arte y esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura del emprendedor esa es, pues. Pero no todos tienen que ser empresarios, ¿no? Y en tu experiencia, Ramón, nosotros que hacemos empresa, ¿normalmente hablamos con nuestros hijos de cómo se hace la empresa o solamente, pues como mencionabas ahorita, no queremos llevar ciertos problemas de la empresa a la familia? ¿Sabemos hablar como empresarios con nuestros hijos de qué es una empresa? Tremendamente fuerte la pregunta. Yo creo que nos falta mucho comunicar con nuestros hijos y enseñarles. No sé por qué pasa, no sé si será celo, será que no quisiéramos que entraran al negocio mismo, pero no existe esa cultura de que enseñemos a los hijos. Los enseñamos porque traemos la cultura aquella de que vas a ir a la empresa, pero vas a trapear, a barrer y estás desde abajo como yo empecé. Okay. Porque así empiezan todos. Entonces yo creo que eso se tiene que terminar y al contrario, yo creo que a nuestros hijos les tenemos que enseñar lo principal de la empresa, que es las finanzas, ¿sí? Las finanzas y el liderazgo, el saber los números
Nunca le enseñamos a nuestros hijos cuál es el margen, cuál es el capital, ¿no? Cuál es un balance. Desde chiquitos deberían, el Slim, sus papás, desde chiquitos, a ver, lleva tus números y me los traes para poderte dar tu domingo, ¿no? Y vente a chambear y a ver cuánto llevas ahorrado, y tú dijiste que ibas a ahorrar tanto. O sea, hay una cultura empresarial desde las finanzas, ¿no? Pues desgraciadamente a eso me referí ahorita de la cultura empresarial, que no enseñamos a nuestros hijos, principalmente finanzas, ni siquiera las personales, y ahí sí estamos fritos, ¿no? Ramón, en ese mismo sentido, no sé si te has topado con papás empresarios que dicen, es que no puedo yo pensar que mi hijo no sea empresario. Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿qué hacer cuando un hijo no tiene vocación empresarial, pero tiene vocación para otra cosa? ¿Qué sueles aconsejar tú al respecto? Pues que yo creo que deberíamos empujar a nuestros hijos en su vocación, como bien dices, ¿no? ¿Qué hacer? La que tenga, la que sea. Empujarlo a que logres y que trabaje, pues no importa, pero que sea el mejor cocinero, que sea mejor carpintero, que sea el mejor lo que sea, pero que haga lo que a él le guste. No necesariamente tenemos que aventarlo como empresario, pero sí tenemos esa cultura, ¿no? De que, a ver, vende chicles, empieza esto, en la escuela, vende cosas para que aprendas, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que hacer lo que... Yo creo que primero que nada la vocación. Si uno, aunque no hagas dinero, aunque no seas muy rico, pero si logras hacer tu vocación, pues eres feliz. Y al final de cuentas, lo que queremos es eso, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Creo yo. No, y en la misma línea, Ramón, que compartimos exactamente este mismo deseo de que los hijos se logren en el bien. ¿Qué opinas, Ramón, cuando de repente, por temas culturales o temas de ideas que uno a veces viene arrastrando, te dice, Ramón, lo que pasa es que el mayor es el que le toca seguir dirigiendo la empresa? Híjole, la verdad es que ahí, bueno, nuestros papás de antes tenían ese error. Yo creo que no tiene que ser el mayor el que dirige la empresa, ¿no? ¿Quién debería ser, Ramón? Debería ser el que tenga las cualidades y las habilidades para poder dirigir y seguir creciendo, que la empresa permanezca. Nosotros aquí nos encontramos mucho eso. No tiene que ser el mayor, no por ningún motivo. Y si el mayor es muy bueno para ciertas cosas, bueno, pues canalizarlo y ayudarlo a que haga lo que es. Pero si el del medio, el más chiquito, es el bueno para administrar, o el que sí le entiende las finanzas, el que es buen líder, pues ese hay que ponerlo. Pero normalmente como papás no lo hacemos. Entonces sí tenemos que recurrir a un especialista que nos ayude a escoger y a medir las habilidades de los hijos, para que no se diga, este es el mejor. Yo he trabajado mucho con eso, y la verdad es que algunos papás me han dicho, oye, es que la muchachita esta debería de ser la buena, la directora, ¿no? ¿Cómo? Ella no, pues el hijo. O sea, por la cultura de que, ¿por qué la mujer? ¿Por qué no la mujer? Sí, son muy capaces, son firmes, son muy aventadas para que más que la vida, están bien preparadas, son serias, llevan a cabo las cosas. Entonces, hay que darle mucho más oportunidad a la mujer también. Y no tiene que ser el mayor, por nada del mundo. Eso se usaba mucho antes, pero ya se acabó. Espero que se acabe más rápido. Y fíjate, Ramón, en esa misma línea, existe esta forma que se llama consejo familiar, y hay veces que en el empresariado no lo conocemos. Platícanos, ¿qué es un consejo familiar? Ah, qué padre. El consejo familiar, fíjate, René, que es muy importante en estas tres partes que estamos diciendo: familia, empresa y patrimonio. Cuando haces el consejo familiar, es ponerte de acuerdo en el futuro de la familia, ¿no? En ponerte de acuerdo en que vayamos conociendo las habilidades de los hijos, y que los hijos también nos digan qué es lo que quieren, qué les gustaría, ¿no? Entonces, el consejo familiar
es precisamente para que haya un acuerdo entre todos qué es lo que se va a hacer. Y dentro de esto, por ejemplo, se hace un código de honor, en el cual se ponen reglas. Una de las reglas principales, y que gracias a Dios se ha estado usando mucho, es precisamente no hablar del negocio en la mesa de comer, a la hora de comer. Fíjate qué interesante. Interesante, ¿no? La mamá se sacrifica por hacer la comida y los hijos y atenderlos, y empiezan las negociaciones. Oye, fuiste a esto, fuiste a aquello, a platicar del negocio, y empiezan a enojarse. Es que no debiste haber hecho eso, es que no esto y tal. Y entonces la comida se echa a perder. La reunión familiar, la comida ahí, se echa a perder. Entonces en el consejo familiar, al contrario, vamos a hablar del negocio. Ganó, perdió, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué compraste un carro? ¿Por qué no nos compras más? Dicen las mamás, ¿no? Pues porque no alcanza, porque el negocio no me da. ¿O por qué tienes tantos trabajadores? ¿O por qué? En el consejo se platica eso. Entonces los niños desde chicos empiezan a aprender de la empresa y de las finanzas, ¿no? Y del tiempo que dedica el papá, ¿por qué está dedicando tanto tiempo? A través del consejo, entonces, podemos educar a nuestros hijos, ¿no? Claro, y ellos pueden hablar y decir qué quieren, ¿no? Nosotros aquí nos hemos llevado sorpresas de que, pues, de pronto una familia, empezamos con el consejo familiar y el papá se da cuenta del valor que tienen sus hijos porque nunca habían hablado y empiezan a hablar porque ya trabajan en otra parte, ya están grandes. Y en esta empresa estamos haciendo esto y en empresa ¿por qué no lo haces, papá, en tu empresa? Y se queda, pues, ay, no sabía que tú sabías eso. Entonces pues te llevas una sorpresa, pues, por la falta de esa comunicación. Pero cuando haces tu consejo familiar, pues ves todo, el futuro, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo nos gustaría que fuera nuestra casa, cómo nos gustaría que fuera nuestra relación entre hermanos, entre la familia segunda, pues, o sea, la familia extendida, pues, no segunda, más bien la familia extendida, ¿no? Cómo relacionarse, ¿no? Ramón, existe esta idea de que los códigos de honor que se ven, que mencionamos ahorita en los consejos familiares, que no sirven. En tu experiencia, ¿son útiles los códigos de honor? Fíjate, René, que son muy útiles y casi los olvidan. Se hace el código de honor, se escribe, se firma y lo usan un poquito y luego ya se olvida, ¿no? Pero queda siempre, casi las 5 o 6 reglas principales, las más importantes, sí las logran hacer. Yo por eso a veces me quedo satisfecho por eso, porque sí se logran hacer. Claro, hacemos 15, por decirte, 15 reglas, pero las 5 importantes, sí, la misma familia ve que son las más importantes y las llevan y las ejecutan, ¿sí? No hablar mal de los hermanos, no hablar mal de la esposa, en familia, si traigo una bronca con el hermano, pues hablarla y decirle, oye, hermano, me enojé porque pasó esto y esto otro, no me gusta que me digas así, no me gusta, o sea, cosas así que son muy valiosas y que sí se siguen, ¿verdad? Entonces, pues los que hacemos los consejos familiares, sí tenemos la obligación de echar una llamadita y decir, oye, ¿cómo va? ¿No? Y no hay esa cultura todavía. Fíjate, Ramón, hay veces que uno quisiera formar su consejo familiar, pero piensa que uno lo debe de hacer solo. Y a veces le tiene miedo al conflicto o tiene temor de llevarle la negativa a uno de los miembros de la familia. ¿Tú aconsejas o tú recomendarías construir tu consejo familiar solo o acompañado de algún especialista? Absolutamente que solo, nadie lo va a hacer. Y si lo hace, va a poner reglas, se va a decir, lo así asado, no lo va a hacer, de plano, ¿no? Y entonces sí, aunque no fuera especialista la persona, que alguien lo ayude, aunque no fuera especialista, claro, tiene que tener material para hacerlo y ahorita pues se puede, ¿no? Pero sí alguien tiene que ayudarnos.
Alguien tiene que ser el mediador y llamar y a la siguiente sesión, a la siguiente, hasta que lo construyas. Solo, yo he visto a muchas familias que lo quieren hacer, el papá lo quiere hacer y nunca ha podido. Hay veces que esa dificultad está relacionada porque los grandes temas están muy cerca del corazón y cuando hay que tratar de mediar entre ellos, a uno le hace falta fuerza. ¿Qué valor tiene ahí un consejero para acompañar a una persona en un dolor, escucharle con atención en ese dolor y darle tal vez opciones para solucionar un conflicto? ¿Cómo has visto tú ese acompañamiento que requiere un empresario? Pues mira, René, yo creo que es muy valioso y es más valioso a veces que un consejo específico de la empresa, de procesos o lo que tú quieras. El consejo familiar es muy, muy valioso porque, otra vez, ¿qué es lo que más importa de las tres partes? Lo que más importa es la familia, ¿no? Entonces, estando bien la familia, va a estar bien el negocio. Estando bien el negocio, el patrimonio va a funcionar y luego se devuelve, porque entonces ya tienes una familia con problemas menos difíciles de resolver, porque ya tienes con qué hacer las cosas, ¿no? Entonces, escuchar a alguien que te ayude a que tu consejo familiar esté bien formado, pues yo creo que es muy necesario. Ya está bien viniendo la cultura de hacerlo. Antes que íbamos a pensar en eso, ¿no? O sea, ¿por qué quién me va a aconsejar? Claro, los sacerdotes y la religión y todo eso, pues fueron los que ayudaron a hacer algo ahí en eso, y muy valioso. Pero ya ahorita se requiere pues más consultas hacia la gente que está especializada en eso, pues para que ese hogar o esa casa o esa familia pueda crecer armoniosamente, ¿no? Sí, Ramón. Y sobre estas tres áreas, patrimonio, familia y empresa, platiquemos un poco del diálogo que se da específicamente tal vez entre el área de empresa y familia. Pongamos un ejemplo. Cuando los hijos crecen, digamos que tal vez no estén en la dirección general, pero quieren ser parte en la operación de la empresa. ¿Cuál será la palabra clave para describir esa sana relación entre lo que ocurre en la empresa y lo que debe ocurrir entre los familiares que quieren participar en la empresa? Fíjate que ahí, René, lo que yo recomiendo y que he visto que da resultados es que los hijos vayan a trabajar a otra empresa. Interesante. Y grande, más grande que la tuya, con el fin de que aprendan cosas de mayor punto, ¿no? Entonces, cuando ese hijo va y trabaja allá, viene y ve la empresa de la familia y empieza a decir, oigan, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Y el papá primero se resiste, obviamente. ¿Tú qué chico sabes? ¿Tú qué vas a saber, no? Pues sé porque yo trabajé, pues, y allá lo hacían así, y la empresa que es grande, y la empresa que pues sí, pero tiene mucho dinero. No, pero no vamos a hacer lo que ellos hacen. Pero esto así como ellos, pero poco a poquito lo tenemos que hacer. O sea, pero para eso el papá tiene que abrirse, tiene que escuchar, no despotricar con los hijos, porque luego decimos que esto qué van a saber, ¿no? O sea, pero sí saben si van a otra empresa. El éxito que yo he visto cuando los muchachos salen adelante es ese, que han ido a trabajar incluso al extranjero, incluso a empresas a México, a todas esas partes, y cuando vienen, pues ya vienen con otra mentalidad, ¿no? Vienen con una mentalidad más abierta, con conocimientos, entonces le aportan a la empresa, ¿sí? Le aportan a la empresa, ya no están de tenerlos ahí barriendo como nos acostumbraban, ¿no? Sí, ve al jefe de taller, le decías, el jefe de taller, aquí te dejo a mi hijo y enséñale. Y el otro, pues, trapeaba contigo, pues, ¿no? Y sí, pues te enseñaba, como dicen ellos, a ser hombre, pero pero también con las consecuencias que eso tenía. Así es. Sí. Oye, Ramón, y es gran visión el ayudar a los hijos a que vayan a adquirir experiencia a ligas más grandes para que luego nos traigan esta experiencia. Pero déjame ir por otro lado. Esta idea de voy a darle a mi hijo una gran responsabilidad sin estar preparado, y luego le agregan para que vaya agarrando la onda. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? No, es un error que cometemos muchas veces, terrible error.
terrible error, porque pues si está preparado y lo echamos a la alberca sin saber nadar, pues, ¿no? La verdad es que sí, yo les pediría a todos los empresarios que tomen en cuenta que tiene que estar preparado la persona para desempeñar el puesto que sea, pues, ya sea director o gerente o de lo que sea, pues hay que prepararlo primero, no lanzarlos así, porque tú eres mi hijo, te pongo en tal parte. Ha sido un error en muchas empresas y ya después, ¿qué haces cuando ya lo pusiste? Ramón, de manera muy concreta, hay que acompañar a los hijos cuando están creciendo empresarialmente. Sí, y hay dos cosas importantes que ya las vimos ahorita. Hay que acompañarlos y enseñarles otra vez a manejar el dinero, a ser líder. Esas dos cosas, con esas dos cosas logras muchísimas más. O sea, un buen líder, que cómo comportarse con los clientes, con los colaboradores, con las relaciones públicas que tengas, eso es lo importante. Y saber manejar el dinero, ¿no? Los grandes empresarios que ha habido desde toda la historia, desde chicos empiezan a preparar a los hijos, pero no en esas áreas, ¿no? En el área numérica, de dinero, en el área de liderazgo. Entonces creo que los que han crecido con sus empresas y han perdurado, han hecho ese trabajo, que sí han trabajado con sus hijos, les han enseñado cómo ahorrar, cómo cuidar y cómo invertir, y entonces pues salen adelante. Yo tengo casos muy concretos en los cuales he trabajado, que de 5 hijos, el más chico, cuando yo empecé a platicar con él, qué había hecho, había estudiado y había trabajado, y sorpresa mía, tenía inversiones en la bolsa. Okay. ¿Cómo que tenés? Sí, ¿y cómo lo hiciste? Pues así, ¿no? Pues lo que ganaba aquí, lo que ganaba acá, y fui ahorrando, y luego me investigué en la bolsa, y Entonces cuando me dijo papá, oye, y entonces ¿cómo la ves? ¿Quién quieres que sea el director? Pues le dije, ¿no? Y no, pues ¿cómo? Pues sí, ese. El que tenía más cualidades. Sí, pero le faltaba la parte de liderazgo. Okay. Pues entonces lo mandamos a estudiar a varias partes, incluso al IPADE. Y bueno, pues él fue el director, con unos resultados fabulosos, porque serio, responsable, sabía bien del dinero, lo cuidaba, lo administraba, lo invertía, y empezó a invertir en la empresa y para arriba. Déjame dar un paso atrás, Ramón, sobre esto, porque hemos estado dialogando del proceso positivo, ayudarle a los hijos a crear una mejor cultura, hemos platicado sobre la importancia de la comunicación, de los consejos, de ir haciendo equipo. Pero quisiera que nos platicaras un poquito sobre el dolor del empresario cuando no le salen bien las cosas. ¿Cómo acompañar a un empresario en el fracaso? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Qué trabajoso. Es fácil, empecemos por eso. Es fácil reconocer que no te está yendo bien como empresario. No es fácil, y le das vuelta y le das vuelta, y hasta que se te acaba todo, pues ya no hayas ni qué hacer, ¿no? Pero lo más fuerte que tenemos que tumbar en la empresa es la soberbia. La soberbia nos hace muchísimo daño. No aceptamos que a veces estamos mal, o estamos acostumbrados a cortar el camino y a resolver a veces los problemas así, pues mágicamente, ¿no? Pero sí es muy difícil aconsejar a alguien cuando está mal y no dice, y no expone, y sigue con el dolor, pues, pero se le nota, pues. Entonces sí, es difícil escarbarle y sacarle, pero sí sale, pues al final de cuentas sí sale la verdad, y sí se le puede ayudar. Se le puede ayudar precisamente cuando él primero que nada reconoce que las cosas no andan bien. Gran punto. Si no andan bien, entonces ahora sí. Nosotros lo vemos, pues, que es muy difícil que te acepten, y es muy difícil aceptar que uno se equivocó, que la regó, o que no sabías hacerlo y no pediste ayuda, pues, ¿no? Es muy difícil. Y es muy doloroso.
Sí, ciertamente, y sobre eso quería platicar, sobre el proceso del dolor, porque, en tu opinión, ¿es diferente enfrentar una situación difícil de la empresa solo a enfrentarlo con un grupo de amigos que te van diciendo tú puedes, yo te acompaño? René, pues es totalmente una cosa contra la otra. No sé, en años anteriores, pues cuando ibas a aceptar que estabas mal o que no iba bien tu negocio y se suicidaban, ¿sí? Vale. O venía la depresión y se metían abajo de la cama, o se retiraban y tiraban todo al barullo por falta de esa situación de poderle comunicar, sobre todo a otros empresarios. Cuando otro empresario te empieza a decir, oye, pues a mí también me fue la patada en un tiempo y yo hice esto y aquello y a mí me llevó la fregada, a mí también, y 3, 4, pues, y luego son 5, y luego 6, y otro. Hombre, pues haces un grupo en el cual se empiezan a comparar y ayudar mutuamente, y eso ahí viene una solución muy grande. La soledad empresarial es terrible, es una enfermedad pues muy grande que espero que la podamos ir curando. La soledad empresarial, un gran término. Podemos padecer, Ramón, esta soledad en la empresa y también en la familia. ¿Se pueden sentir esas dos soledades por separado? ¿Son la misma? En tu opinión, ¿qué es lo que pasa? Son dos cosas diferentes, pero igual de peligrosas, igual de dolorosas, ¿no? Imagínate que no le platiques nada a tu esposa y a tus hijos de tu situación y que te empiece ella a decir, oye, ¿qué pasó? Ya no hay gasolina, ya se me descompuso su carro, ya no tiene llantas. Imagínate, y si tú sin decirle que tu empresa te está llevando la patada, entonces es un sufrimiento para toda la familia, volviendo a empezar. Y por otro lado, esa soledad en el negocio, si tú lo platicas con tu esposa, así abiertamente la problemática, directamente, pues va a explotar y quién sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, primero habrá que platicarlo con alguien que te diga cómo le hizo, ¿no? Para poco a poco ir involucrando a tu esposa y diciendo, porque si llegas de la noche a la mañana y dices, ¿sabes qué? Pues ya tronamos. Grandes noticias que destruyen familias. Completamente, ¿no? Completamente. En cambio, ¿sabes qué? Pues las cosas no funcionan bien. Y poco a poco hay que administrar, está bajando la situación, entonces ya vas enterando y ya vas viendo cuál es la respuesta de la familia, de los hijos y de la esposa, ¿no? Entonces, Ramón, un consejo de empresarios te puede ayudar a combatir la enfermedad de la soledad. Completamente, como hemos dicho. A ver, otra vez, Alcohólicos Anónimos. ¿Qué hay en Alcohólicos Anónimos? Van y platican y dicen qué les pasó, por qué les pasó, cómo les hace, y qué sucedió, qué sintieron en esa soledad, qué hicieron y cómo se rescata la persona precisamente cuando deja el vicio, pues, ¿no? Uh-huh. En este caso es una cosa similar. O sea, aprendes que otros también la han regado, aprendes que otros también se han equivocado, o aprendes cómo le hicieron para salir adelante, ¿no? Y entonces te fortalece, te metes al grupo y te ayudan entre los demás a salir adelante. O sea, es como muy, muy lógico que cuando estás solo, pues te lleva la patada solo, ¿no? Uh-huh. Y es cuando la soberbia es, no, pues ¿qué me van a decir? ¿Sí? ¿Qué me va a decir si está más fregado que yo? Pues ese es el que te va a enseñar, porque te va a decir cómo le fue mal a él, ¿no? Aplica lo mismo entonces que para no enfermarse de soledad en la familia, un consejo familiar que ayuda a no padecer de ese mal. Absolutamente, por eso creemos nosotros que es el consejo familiar, esa apertura completa para empezar a tratar los asuntos, no tan directamente o tan como decirte que llegue y ya no llevó la fregada. No, espérate, mira, vamos a ahorrar porque no me están saliendo las cosas, o vamos a cuidar porque no, ayúdame con esto, o vente conmigo a ayudarme al negocio. Uh-huh. Es diferente a lo demás. Ramón, y en esa misma línea,
y para seguir vinculándonos, y tal vez esto como último tema, porque todo lo que hemos platicado ahorita es sobre la familia empresaria, que tiene este gran reto de armonía entre patrimonio, la empresa y la familia. Platiquemos un poco del patrimonio. ¿Qué tan frecuente es que un empresario haya pasado toda su vida trabajando y que no tenga patrimonio? Hijo de su madre. Casi. He visto muchos casos, René, muy tristes, muy tristes, en donde, pues, sobre todo en mi medio, que vi muchos talleres mecánicos, que el hombre se partió la vida abajo de los carros y pues sí, le dio escuela a sus hijos y todo, y salieron adelante, pero luego se hizo grande él y se le llovió todo el mecánico, o sea, todo el taller se le acabó. Yo vi muchos talleres que había, pues había muchos talleres mecánicos que luchaban para pagar la casa y tener a sus hijos en escuelas buenas y todo, pero los hijos dijeron, no, pues para ver a mi papá sí, yo estar con mi papá sí, pues mejor no. Pues puede ser un rechazo entonces para querer ser empresario. Puede ser, ¿no? En lugar de haber hecho un taller bien hecho, bien ordenado, como las franquicias que hay, porque sí hay talleres buenos y hay mecánicos así que lograron hacer eso, ¿no? Pero sí es muy triste el quedarse solo y que se te acabe el negocio, pues, ¿no? Sin haberle dicho a tus hijos cómo. Pero Ramón, ¿por qué hay veces que nos confundimos en lo que es y lo que no es patrimonio? ¿Qué nos pasará como empresarios que tal vez terminamos tomando ciertas actividades que no son sanas? Por ejemplo, no tener un salario adecuado, o por ejemplo, decir es que todo mi dinero está en el inventario de la empresa. En tu opinión, ¿qué nos pasa con respecto al patrimonio? Que lo queremos, pero no lo estructuramos. Pues no lo estructuramos y no lo cuidamos. La verdad es que no lo cuidamos como debe ser. Somos demasiado confiados y no estamos día a día vigilando. O sea, ¿cuánto vale mi empresa, por ejemplo? Que sería el patrimonio. ¿En qué tengo invertido? Vamos a decir, en maquinaria, en equipo, en inventarios, como bien decía. Si no lo cuidamos, pues se nos está perdiendo. O nos estamos emulando, como dicen luego, ¿no? Y pues la madre, también ahí es muy peligroso porque se nos cierra el círculo, pues, ¿no? Pero otra vez es la falta de cultura, de saber los números, de tener los números al día, y al rato pues tenemos un montón de desperdicios, ¿no? En carros, en personal, gastos de más. Si una empresa está gastando más de lo que ingresa, pues ahí te quiero ver, ¿no? Entonces, ¿se puede relacionar la función de un consejo con el cuidado de un patrimonio? Por ejemplo, un consejo familiar. ¿Ellos cuidan también el patrimonio? Bueno, debería. Para eso sería el consejo familiar. Oye, ¿qué vamos a hacer con esta casa? ¿O qué vamos a hacer con este bien, con este carro? ¿Dónde están tus ahorros? ¿De dónde están los ingresos, no? O sea, si dejas solo al papá, que es el proveedor, ahora como hay proveedor y proveedora, ¿no? O sea, las parejas trabajan y bueno, pues se mejora un poco más, pero también debe haber un plan. ¿Y dónde está el plan de ahorro? ¿Y dónde está el plan de vacaciones? ¿Y cuándo vamos a invertir y en qué vamos a invertir? O sea, normalmente, y todo viene desde el principio, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un chamaco ya va a entrar a la carrera? Bueno, su papá le paga la carrera y ya, ok, muy bien, y ya va a salir de la carrera. Y pues, bueno, antes, ¿no? Ya ahorita como que se detienen un poco, pero luego se casan. Y al casarse, pues compra casa y la compra fiada. Y saca carro y lo saca fiado. Entonces, trabaja y apenas saca para la casa y para el... Y entonces, ¿de dónde va a ahorrar? Pues, ¿no? Y no puede cambiarse de trabajo a otro porque pues, para correr el riesgo de que no pueda pagar la casa ahora y el carro. Y ahí viene un estancamiento. Y yo creo que ahí viene un sufrimiento del muchacho que tal vez brillaría, se queda estancado ahí. Queda estancado ahí. Entonces, ¿cuál patrimonio hizo? No hizo ningún patrimonio. Entonces, el patrimonio
no es tan solo de dinero en efectivo, es de bienes raíces, es de bienes de otras cosas y de preparación, ¿sí? O sea, el patrimonio también es de preparación. Puedo decirle a alguien que, un papá que le dio carrera a sus hijos y todo, pues ya te di tu patrimonio, dijo, ¿no? A ver, búscale ahora, ¿no? Pudiera ser. Muy bien, y esta armonía del patrimonio precisamente se da en estos diálogos de consejos familiares, pero también en los consejos empresariales. Los consejos empresariales hablan de construcción y de blindaje patrimonial, ¿no? Completamente. Mira, una cosa bien sencilla, René. Tú tienes tu casa y hay una ley que se llama precisamente protección patrimonial. Tú tienes tu casa, la puedes registrar, la registras y está protegida contra todo. No te pueden quitar esa casa para nada, nadie, ¿no? Por más que sea una casa. No. Si tengo 3, voy a poner las 3, no, es una casa, ¿no? Y todo el mundo, yo le pregunto a los empresarios, ¿ya protegiste tu casa? No. Entonces, por falta, por ignorancia, a veces por falta de disciplina, pero no la protegemos, ¿no? Y a nosotros aquí nos ha tocado pues proteger al empresario, que proteja su casa y por alguna circunstancia le ha ido mal y lo único que le queda es su casa, ¿no? Entonces, precisamente es la riqueza de los consejos, pues, que puedan darte consejos de cómo cuidar y hacer crecer tu patrimonio, ¿no? Y cómo estar bien con la familia además, pues, ¿no? Porque son dos cosas, ¿no? Compartir experiencias y ayudar a resolver los grandes problemas de la vida que uno tiene en la empresa y en la familia. Así es. Ramón, para irnos acercando a una conclusión de esta buena charla, hemos estado platicando de lo importante que es tener a una empresa familiar. Una empresa familiar. Fíjate, empresa familiar, en donde está involucrada la familia en toda esta dinámica de creación de riqueza. Pero todavía no hemos explorado qué es una familia empresaria. Entonces el siguiente, Ramón, ¿te parecería bien que en el siguiente bloque pudiéramos platicar con todos nuestros amigos sobre esta importancia de poner primero orden en la familia y en la primera empresa, para después ayudar a desarrollar a los hijos, y no nada más a los hijos, sino a todas las vocaciones empresariales que se den en esa familia para convertirse en una familia empresaria? Fíjate, René, ahí te voy a platicar. ¿Te acuerdas? Había un cantante que decía, bueno, pues Dios me dio el talento de saber cantar, de saber componer y de cantar mis canciones. Pero todavía me pagan por eso, o sea, por la vocación y por... ¿no? Entonces, esa lección de eso que decía este cantante, a mí se me hace tan importante en que, por ejemplo, si nosotros ayudamos a nuestros hijos a saber manejar, como dijimos, el dinero, a ser líderes, pues a enseñar el liderazgo, valores, ¿no? Que tengan valores importantes que puedan tener. Y luego normalmente los empresarios son o han sido hijos de empresarios, normalmente, son los que más. Pero también hay nietos que vieron al abuelo que fue empresario, o a tíos que fueron empresarios. Entonces les copiamos, y no tanto el papá. En mi caso, mi papá no fue empresario, pero mi abuelo sí, o mis tíos sí. Entonces yo ¿dónde iba con mis tíos, ¿no? O con mi abuelo? Porque me gustaba lo que hacían y me gustaba cómo servían y cómo hacían las cosas. Entonces, para ser una familia empresaria, pues tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo se hacen, pero no tan solo en nuestras empresas, en las que vean, pero principalmente enseñarles finanzas, enseñarles liderazgo, enseñarles valores, enseñarles para qué voy a crear una empresa, pues. O sea, la utilidad que tiene esa empresa en la comunidad y en donde yo me desarrollo. O sea, que sepan que no van a ir a hacer un trabajo, sino van a hacer algo más grande que el trabajo. Que hacer una empresa es una fregonería. ¿Por qué? Porque estoy resolviendo problemas.
porque voy a ayudar a la comunidad, porque es igual que formar una familia y estoy formando una empresa. Y si fuera un patrimonio, es para que dure y perdure. Y así es como se pone bueno el asunto. Para que dure y perdure. Para que dure y perdure. Una gran frase, Ramón. Y pues lo que buscamos al final de cuentas es hacer bien el bien, para que dure y perdure. Así es. Esta ha sido una gran charla. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Esperemos pronto volver a vernos. Maestro Ramón. René, pues, muchas gracias.